Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acoger este tiempo. Gracias, familia RCA. Este es un tiempo maravilloso, el cual Dios nos brinda para poder llegar a ustedes y a la vez que usted sea edificado y bendecido. Hoy tenemos con nosotros la profeta Bonelis, que hoy estará hablando con el tema Conociendo el Mundo Espiritual. Y yo quiero que usted que esté en casita pueda compartir, pueda comentar, porque yo sé que va a ser de gran bendición. Y dejamos con Dios y con cada uno de ustedes a Patricia. Patricia, bienvenida. Gracias Reinaldo. Dios les bendiga a todos los que en este momento sintonizan y los que van a ver después este video, esperando que la gracia y la misericordia de nuestro eterno Dios estén con cada uno de ustedes y que puedan ser bendecidos y edificados con esta palabra, ya que ese es el propósito, ¿verdad?, de la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo. Gracias, de verdad que sacaste este tiempo para poder bendecirnos y esa audiencia que ya está esperando. Y queremos hablar del mundo espiritual. La primera pregunta, ¿existe el mundo espiritual, Patricia? Claro que sí, que existe el mundo espiritual, y creo que el mundo espiritual es más real que el físico, porque todo lo físico proviene de algo que no se ve. Así es que yo creo que el mundo espiritual es más real que nosotros, es más real que nosotros estar aquí sentados, es más real que todo lo que nosotros podemos ver o percibir. Así es que yo creo completamente de que sí existe el mundo espiritual. Y esa persona que dicen que el mundo espiritual no existe. Mira, yo creo que la misma palabra del Señor establece que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo le puedo añadir a eso también que a veces la gente, por falta de una revelación espiritual, ¿verdad?, carece o no puede identificar o entender las cosas espirituales. Esa gente que dice que no existe, ¿verdad?, el mundo espiritual, es porque no se le ha revelado, no han tenido un encuentro o no han podido ser parte de la bendición que es tú saber de dónde tú provienes, porque realmente, como te decía anteriormente, todo lo físico proviene de algo que no se ve. Sí es. De ese mundo espiritual que mucha gente no lo puede percibir a simple vista, porque, valga la redundancia, es espíritu, y para tú poder conectarte a las cosas espirituales o a ese mundo superior, tú debes de discernir, entender y tener una revelación de lo espiritual. Hay personas que están peleando en el mundo espiritual, pero desconocen con quién están peleando. Yes. Eso es así, porque mira, la Biblia dice que nosotros como creyentes, que creemos en el Señor y que sabemos que existe un ser superior, ¿verdad?, en este caso Dios, el que gobierna todo, estamos conscientes de que hay espíritus que gobiernan y que operan en los aires. Ajá. De manera que mucha gente a veces actúa de forma quizás inconsciente a su entendimiento espiritual y creen que es algo normal, pero todo eso tiene un origen espiritual. Por eso la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que esa revelación de ese ser superior que debe de gobernar a todos no llegue a ellos. Entonces, el mundo espiritual, luego de la caída del hombre, luego de la transgresión en el huerto, se dividió en dos. Y por ser dividido en dos, pues entonces el mundo espiritual tiene dos seres que le gobiernan, y de acuerdo al que tú reconozcas, ese es el que va a gobernar tu vida. Y nosotros sabemos que existen dos, ¿verdad? Está Dios y está Satanás. Cuando yo reconozco a Dios en mi vida, yo soy gobernada por él. Cuando yo no lo reconozco, pues el enemigo tiene legalidad de ponerme a accionar o a actuar de manera que yo pueda ser un ente que favorezca esa área donde él predomina, el mundo de las tinieblas. Así es que
yo creo 100% que existe el mundo espiritual y que de acuerdo a la naturaleza que nosotros alimentamos y al Dios que nosotros elegimos, vamos a ser gobernados. Wow, interesante, porque hay personas que entran en un pánico o un miedo y le tienen más miedo a Satanás que a Dios. Explícanos esto. Y es interesante, me gusta ese punto, Reinaldo, porque he visto generar views y likes, seguidores y todo eso, se ha convertido como en un ahínco tan fuerte en la gente, que la gente ahora, he visto en entrevistas, he visto en temas como estos, que aún cristianos mencionan más el reino de las tinieblas a Satanás que a Dios. O sea, le dan mayor relevancia a lo que Satanás puede hacer que a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y eso es como impregnar un terror en la gente. Yo digo, pero si Satanás opera de esa manera, pues el Dios que nosotros le servimos sobrepasa lo que él puede hacer, porque no es negativo o incorrecto, es ciertísimo que Satanás tiene poder. Sí, claro. Pero él tiene un poder limitado. Pero el Dios que nosotros le servimos es el poder en acción. Es la supremacía que gobierna toda potestad. Toda potestad demoníaca está por debajo del poder del Dios que nosotros le servimos. Entonces yo digo, ¿por qué entonces enfocarnos en entrar terror en la gente o en hablar más de lo que Satanás puede hacer que lo que Dios puede hacer en la gente y a través de la gente? Sí, hay personas que entran en un estado de vida de desesperación, Patricia, porque hay veces que se me puede enfermar quizá un hijo o quizá estoy siendo combatido en el área financiera, económicamente, y muchas veces somos cristianos y en vez de acudir a Dios, a la oración, acudimos lo que es a un brujo, a consultar, porque esto tiene que ver con el mundo espiritual, ¿entiendes? Porque hay personas que más se inclinan a lo fácil que a esperar la respuesta de Dios. Y es terrible porque como que no me cabe en la cabeza que alguien que dice, ¿verdad?, profesar a Cristo, decir que es cristiano, que se ha encontrado con el Señor, recurra a estas prácticas y crea más en la bruja que tiene al lado que el poder que tiene en sus rodillas. Porque la Biblia establece y dice que los ídolos no tienen poder. No tienen. Ellos tienen manos, no palpan, tienen ojos, no ven, tienen pies, pero no pueden caminar. Sin embargo, el poder de Dios a través de sus hijos tiene la capacidad de cruzar fronteras, mares, hogares, familias. Entonces es un poco inconcebible saber que la gente le da prioridad o cree más. De hecho, tú como hombre de Dios te levantas y dices, yo tuve un encuentro con Dios, Dios me habló esta madrugada, o predicando, el Espíritu Santo te da una revelación para que haga algo de manera profética, y la gente dice que tú eres un brujo. Real. La gente dice que tú eres un adivino, porque no conoce la esencia del Dios que le sirve, no conoce la multiforme gracia en la cual el Espíritu de Dios se puede manifestar a través de una persona. Entonces, ¿cuál es el problema? En este punto que estamos viviendo nosotros como pueblo del Señor, ¿cuál es el problema? Que la gente cree más en las cosas, en las obras del enemigo, de Satanás, el Señor lo reprenda, que en el poder de Dios manifestado a través de un hombre en medio de su iglesia. Wow. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay gente hablando de un Dios que no conoce, profesando una fe que no se le ha revelado. Interesante esto, ¿eh? E invalidando la manifestación de un Dios que ellos han escuchado, pero que no tienen la capacidad de profundizar en Él para conocerle. Porque, Reinaldo, la gente tiene que saber que nosotros estamos llamados a ser más espíritu que carne. Nosotros somos espíritu dentro de un cajón llamado carne, que tenemos experiencias naturales o físicas, pero que nuestra naturaleza principal debe de estar conectada a las cosas del Espíritu. Pero la gente no puede entender eso porque estamos enfocados más en las cosas terrestres que en las espirituales. De hecho, el apóstol dijo, la carne y el espíritu tienen una lucha viva, es decir, constante. La carne siempre se va a inclinar a las cosas de abajo y el espíritu siempre se va a inclinar a las cosas del espíritu, a las cosas celestiales.
no a las cosas terrestres. Yo siempre digo que predomina a la que tú alimentes. Un cristiano que duda el poder de Dios, un cristiano que duda de las apariciones que pueda tener quizás un ángel o una experiencia que tú puedas tener, pues es un cristiano que se inclina por la naturaleza humana y no está enfocado en fortalecer su espíritu, porque un hombre que tiene relación con Dios nunca va a dudar lo que ese Dios que le sirve puede hacer. Wow. Sí, porque una vez más toco el tema, porque hay personas que entran en desesperación, y ahí que quiere llevarte el enemigo, a que tú entres en desesperación, entonces vayas a consultar, porque muchas veces nos vamos por lo más fácil, ¿entiendes? Y el enemigo te hace creer que tú consultando, vemos una cita bíblica, cuando Ocosías cayó enfermo, y en vez de consultar a Dios, mandó al profeta, a sus criados, a consultar a Baal, ¿entiendes? Entonces el profeta Elías, por palabra de Jehová, se mostró y dijo, dile al rey que no se sanará, sino que ciertamente morirás, porque se olvidó que en Israel hay Dios, ¿entiendes? Y esto es lo que está pasando en este tiempo, que hay personas que se están olvidando de la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no están conociendo el mundo espiritual. Una de las preguntas que quiero hacerte, Patricia, ¿has tenido experiencia en el mundo espiritual? Sí, mira, realmente yo he tenido algunas experiencias con el Señor, pero yo quiero enfocarme a que cuando yo tenía alrededor de 16 años, Reinaldo, a mí me pasó algo inusual. Yo recuerdo que fue un hombre a la iglesia donde yo crecí, usado por el Señor. En ese momento yo no tenía el conocimiento, la madurez, la revelación de el mundo espiritual como puedo tenerla ahora. Y yo recuerdo que él me había dicho muchas cosas y me dijo, Dios tiene planes contigo, tiene propósito contigo, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello contigo. Cosas que hoy yo la veo, que se han manifestado, pero que en ese momento yo no lo entendía. Y siempre la gente me ministraba, yo me soñaba que predicando, que un escenario, la gente me decía, pero yo no entendía, porque en mi poco conocimiento en ese momento y madurez, no entendía lo que me decían. Y yo recuerdo que esa noche siempre hay una palabra de Dios que te va a marcar, que te va a catapultar, que te va a llevar a pensar en el propósito de Dios contigo. Y yo recuerdo que luego de ese hombre de Dios hablarme, yo tenía alrededor de 16, 17 años, yo llego a mi casa y cuando yo llego a mi casa yo digo, yo he escuchado tanto de que Dios tiene cosas conmigo, de que Dios va a trabajar en mi vida, de que Dios me va a usar. Y yo recuerdo que yo entré a mi habitación y yo le dije al Señor, si realmente eso que me han dicho y que yo he soñado, yo quiero conocer a ese Dios de que me están hablando. Wow. Yo quiero conocer a ese Dios que la gente dice, que usa a la gente, que se mueve, que se manifiesta. Yo quiero conocer a ese Dios que me pone a brincar en la iglesia. Escúchame esto, el Espíritu Santo me bautizó a los 13 años. Y yo, para que la gente entienda que el hecho de tú hablar en lenguas y danzar no quiere decir que tú conozcas el mundo espiritual. Interesante. Tampoco quiere decir que tú hayas tenido un encuentro genuino con Dios. De hecho, yo había sido bautizada por el Espíritu Santo, pero no conocía la revelación de Él. Y yo recuerdo que ese día yo entré a mi habitación. O sea, disculpa, tú estabas como Felipe. Exactamente, era parte de la manifestación cuando el Espíritu Santo se movía. En ese momento te digo, yo fui bautizada a los 13 años, no tenía ni siquiera el control de esas cosas. Cuando yo entro a mi habitación, yo le digo, si tú eres ese Dios que me ha ministrado y que ese hombre me dijo y que yo me he soñado en escenarios, yo quiero conocerte, yo quiero personalmente que tú te reveles a mí. Reinaldo, quiero decirte que esa noche yo me acosté y cuando yo me acuesto, ese día oro y me acuesto y cuando yo me acuesto yo sentí una visita que entró a mi habitación. Wow. Literalmente. Pero la visita que yo siento esa noche no fue una visita normal. Y lo que yo sentí en ese momento no fue paz, porque tú sientes cuando es una visita de Dios. Sí, claro. Yo sentí como un terror, pero en medio de ese terror sentí seguridad. No sé si me entiendes. Y yo escuché esa voz, literalmente, entró ese personaje que me aterrorizó en la habitación
Y de repente yo escuchaba todo, pero no podía mover mi cuerpo. Era como una parálisis, pero yo escuchaba, pero no podía moverme. Y yo escuché esa voz literalmente, como testigo tengo al Espíritu de Dios, que me dijo, si tú quieres conocer a Dios, también tendrás que conocerme a mí. Wow. Una voz terrorífica, terrible, que era del mismo enemigo, del infierno. Y yo sentí que esa habitación, Reinaldo, se llenó de humo. Y yo empecé a ver cosas horribles en los aires. Yo empecé a percibir cosas terribles que yo no podía entender. Nunca había tenido esa experiencia. Nunca había tenido esa experiencia. No sabía lo que era el mundo espiritual. Aunque iba a la iglesia desde niña, crecí en la iglesia, había sido bautizada por el Espíritu Santo, pero no había tenido esa experiencia. Por eso yo sé que los demonios operan, que existen y que el enemigo tiene agentes, porque yo lo viví. Y en ese momento yo no podía moverme, no podía respirar bien, estaba como sofocada, yo escuchaba todo, pero no podía moverme. Y ahí, en esa parálisis, en esa experiencia que yo tuve, yo oraba a Dios dentro de mí, y cuando yo oré a Dios dentro de mí, yo dije, si tú eres el Dios que me dijo ese ministro, que me dijo ese profeta, ese predicador, yo necesito que tú te manifiestes y te reveles aquí y ahora. Y de repente se disipó toda esa oscuridad, todo ese humo. Yo sentí una luz resplandeciente que entró a mi habitación. Yo caí en ese momento de rodillas, de la cama, de rodillas, y empecé a orar. Y ahí empecé a entender que realmente cuando tú entras al mundo espiritual, tú vas a tener que experimentar las dos áreas, las dos líneas, las dos dimensiones. No solamente experimentar los ángeles de Dios que pueden operar, sino también esos espíritus que vienen para interponerse a tu relación, a tu intimidad con el Señor. Ahí entendí, por eso es la lucha para tú orar. No sé si te ha pasado que a veces tú quieres entrar en un nivel de oración, de intimidad, y tú tienes que romper cosas. Real. Porque hay espíritus, hay gobernantes, como dice la palabra, que gobiernan en los aires, que quieren impedir que tú puedas tener esa conexión con Dios. Por eso yo creo en el mundo espiritual, y yo sé que el enemigo opera, pero también yo sé que el poder de Dios disipa cualquier malicia y barrera que el enemigo quiera poner para que nosotros no podamos conectarnos con el Señor. Wow. Interesante. Y oye, fue literal esa voz. Si tú vas a conocer a Dios, pero también tienes que conocerme a mí. O sea, para tú entrar en una conexión con Dios a través del Espíritu Santo, tú tienes que saber cómo opera el enemigo. Porque hay gente que está reprendiendo cosas que no es lo que le está atacando. Porque cuando tú desconoces con lo que tú peleas, tú no sabes a quién tú reprendes. No, real. Para tú saber, ¿qué dijo Daniel? Daniel hablando, dijo, desde el momento que tú oraste, que tú pediste, o sea, llegó ante Dios, pero ¿qué príncipe se estaba oponiendo? Él identificó con nombre. Real. El príncipe de Persia se opuso a que no llegara la respuesta. O sea, en el mundo espiritual debemos de identificar, saber identificar con lo que peleamos, porque a veces la gente está diciendo que es Metresili y que es tal demonio, cuando realmente está lejos de ahí. Es otra entidad que está operando ahí. Wow. Mira, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita para entrar en el mundo espiritual? Cada uno de nosotros tenemos una necesidad. O sea, necesitamos una cobertura, necesitamos una protección. ¿Qué yo necesito para entrar al mundo espiritual? Mira, tú decías ahorita al principio que hay mucha gente que no cree, que quizás se inclinan o se enfocan más en lo negativo, la parte demoníaca o esas consultas a otros dioses y no creen en el Señor. Pero para nosotros tener una experiencia o entrar en el mundo espiritual, debemos de creer. La misma Biblia dice, el apóstol hablando dijo que el que busca, el que se acerca a Dios, tiene que creer en Él, tiene que creer que Él es real. O sea, nosotros necesitamos tener fe, sobre todo. Para tú entrar en el mundo espiritual, tú tienes que tener fe. Porque si tú no crees en algo, eso no se te revela. De hecho, la gente que va a Higüey, que va a diferentes lugares a buscar milagros,
Hemos visto personas que va de un lugar a otro, de extremos, caminando, a buscar un milagro. Y a veces tú dices, pero que yo como cristiano sé que ese no es el Dios verdadero, pero esa gente han recibido respuesta y han tenido milagros. ¿Cómo es posible? El problema no es al Dios que ellos le oran, es la fe que ellos tienen. Wow. Cuando tú crees en algo, evidentemente, muchas veces tú vas a ver la manifestación de eso. Entonces dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que realmente Dios es real. O sea, lo primero que nosotros necesitamos para entrar en el mundo espiritual es fe. Y de hecho el apóstol lo confirma y dice que el que cree eso, el que cree en Él, va a recibir la respuesta o la recompensa porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces yo creo que lo primero que yo debo de tener para yo entrar en el mundo espiritual es creer en ello. Si yo no creo en las manifestaciones de Dios, en la verdad que se esconde detrás del mundo espiritual, yo no voy a verlo. A veces hay gente que ha dicho, yo vi una sombra, yo vi esto, yo vi un personaje, yo vi aquello. Y el que no tiene la fe o no cree en eso, dice, tú estás loco. O fueron cosas raras. Tú puedes estar aquí ahora mismo hablando conmigo y tener una experiencia espiritual. Lógico. Y quizás si yo no estoy en tu nivel de fe o no he experimentado eso, yo voy a decir que es mentira o que tú te estás volviendo loco. Entonces yo creo que el punto principal para tener una experiencia en el mundo espiritual, para entrar en el mundo espiritual, es creer. Creer que realmente eso existe, porque yo tenía mis dudas. La gente me decía muchas cosas, yo a mi corta edad escuchaba lo que Dios hacía, yo sabía que Dios usaba a las personas, pero para mi vida, o sea, para que lo hiciera conmigo, yo no estaba tan, no creía tanto, hasta que yo no le dije al Señor, yo creo en que tú existes, pero para yo estar convencida de que tú tienes un propósito conmigo, yo necesito tener una experiencia. La fe y la declaración en lo que tú crees te va a llevar a conocer el mundo espiritual. Mira, Patricia, hay una experiencia, o va bien, ¿qué necesita Satanás para poder operar un cuerpo? O sea, ¿qué necesita Satanás para poder operar un cuerpo para hacer maldades? Tú sabes que el mundo espiritual también se rige por legalidad. Se rige por, una legalidad es un permiso que yo doy. Y desde que el hombre transgrede a la ley de Dios, desde que el hombre en el huerto, ¿verdad? Ya hay una separación por el pecado. Nosotros necesitamos a través de Cristo, del pacto de sangre en el madero, nosotros necesitamos darle acceso al Señor a que trabaje en nosotros. Ahora, ¿qué necesita el enemigo para poder operar en un cuerpo? Que tú le des legalidad. Cuando tú no pones a Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida, inmediatamente tú eres un campo abierto para que el enemigo pueda operar ahí. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque inmediatamente yo me declaro, un ejemplo, descarriada o impía, o que ya yo no voy a servir al Señor, ya yo le estoy dando una luz roja al enemigo para que opere en mi vida. Entonces a veces la gente llama, como dicen por ahí, es fácil llamar al diablo, pero lo difícil es verlo llegar. A veces la gente profiere palabras, malas palabras, cosas extrañas y están dando legalidad al enemigo en su vida. Entonces yo creo que el enemigo necesita legalidad para poder operar. Si tú no le das legalidad, si tú no le das acceso, si tú no quitas al Señor, si tú no desentronas a Jesús de tu vida, Él no va a poder operar. Aunque también tú sabes que existen lo que son las guerras y lo que son las maldiciones generacionales. Sí, claro. A veces tú ves, pero como un niño que quizás no tiene el conocimiento de lo espiritual puede estar en manos del enemigo, puede ser poseído por demonios. Y es que quizás hay un convenio de su generación, de sus antepasados o de sus padres, hay alguna relación con el mundo de las tinieblas y ya esas personas también
lamentablemente, hasta que no reconozcan a Jesús, van a ser atados por el enemigo y él tendrá legalidad y lugar en la vida de esas personas. Wow. Mira, Patricia, hay un tema y es el siguiente. Cada uno de nosotros estamos siendo atacados en diferentes dimensiones. Hay ataques que tú tienes que quizás yo diría, bueno, los ataques de Patricia yo puedo vencerlo, pero los ataques que tú tienes son ataques que, ¿cómo te explico? Si vienen a ti es porque tú, ejemplo, puedes reprenderlo de una forma u otra con la ayuda de Dios. Amén. Porque hay veces que vemos las cargas que yo tengo o los problemas que tú tienes, dice, bueno, los problemas que tiene Patricia son fáciles, son cómodos. Los problemas que tiene Reinaldo son fáciles, también son cómodos. No, en el mundo espiritual hay veces que nosotros somos atacados porque Satanás no te va a atacar en una área donde él sabe que tú no puedas caer. Ajá. ¿Entiendes? Él te va a atacar en una área donde él sabe que en cualquier momento puede llegar un momento de debilidad. Vemos bíblicamente cuando vino el tentador a Jesús, teniendo los 40 días, 40 noches, que entró en el ayuno. O sea, que el tentador le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿entiendes? O sea, dando a entender que el enemigo va a buscar la forma, cómo hacerte caer. Por eso es que debemos de conocer cada día más el mundo espiritual. Y tenemos esta pregunta, Patricia. ¿Cómo mantengo una vida espiritual como creyente? ¿Cómo yo puedo mantener una vida espiritual estable? Ok, mira, es interesante lo que tú dijiste, de que hay gente que te ve y dice, bueno, eso es fácil, eso... Mira, toda la reacción física viene de una acción en el mundo espiritual. La gente no opera por operar, la gente no se comporta de tal manera por comportarse. Todo lo que tú ves en el mundo físico es una manifestación de lo que pasa en el mundo espiritual. O sea, yo me comporto de tal o cual manera, eso está conectado a mi realidad espiritual y yo lo manifiesto en lo físico. Si tú no tienes conexión con el mundo espiritual y no conoces cómo opera el mundo espiritual, tú vas a entender que es algo normal o tú vas a entender que es algo de mi comportamiento. Pero cuando tú conoces el mundo espiritual, por eso que el hombre que maneja lo espiritual no ve las cosas como otras personas lo ven. Porque tú ves a alguien que está actuando de X manera y tú dices, es un perverso, o esa es una chica de la vida fácil, esa esto, eso es aquello. Pero cuando tú tienes visión espiritual, cuando tú conoces el mundo superior, pues tú vas a entender que ella está siendo, o esa persona está siendo movida por algo espiritual que a simple vista no se puede ver. Wow. Que a simple vista tú no puedes manifestar. Entonces, todo lo que pasa en el mundo físico es una realidad que se esconde en el mundo espiritual. Pero para poder nosotros identificar eso, necesitamos conocer el mundo espiritual. Entonces, partiendo ahora de esa pregunta que tú me acabas de decir, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo podemos mantener una vida espiritual activa? La gente te decía que muchas veces hablamos de un Dios que no conocemos y que no solamente se basa en yo vivir de experiencia. Yo creo que la vida cristiana se trata de un día a día con Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos para poder mantener una vida espiritual es tener cercanía con Dios. Y cuando hablo de cercanía, hablo de tener amistad, relación, acercamiento con Dios. Y ese acercamiento se da a través de la intimidad. Uno de los puntos principales para yo poder mantener una vida espiritual, para yo poder mantenerme conectada con Dios, es tener relación con Él, cercanía con Él. ¿Cómo yo mantengo una vida espiritual? No es solamente yendo a la iglesia, no es solamente participando en un culto de domingo. Yo necesito tener cercanía con Dios. Y por eso a la gente, te decía, se le hace difícil en este tiempo creer en la manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando tú no tienes cercanía con Dios, tú estás creyéndote todo lo que te trae el mundo físico. Entonces yo creo, número uno, que para nosotros mantener una vida espiritual, una conexión con Dios, nosotros necesitamos tener intimidad constante con el Señor.
mantener ese contacto con el Señor. Y aquí yo escribí algunas cosas. Necesitamos entrar en el secreto con Dios. Hay mucha gente de público, pero hay poca gente de secreto. Wow. En días pasados yo decía que todo aquel que tiene acceso, como ahora, a una cámara y a internet se puede convertir en un ministro. Pero para tener acceso al mundo de los espíritus se necesita más que eso. Para tener acceso al mundo de los espíritus yo necesito tener conexión constante con Dios, intimidad con Dios, relacionarme constantemente con Dios. Porque una de las cosas que me da a mí yo relacionarme con Dios es tener discernimiento. Sin discernimiento, Reinaldo, tampoco yo puedo mantener una vida espiritual activa. Porque hay que hacer diferencia. Hay gente que tiene visión, pero hay gente que le falta discernimiento. La visión es como la imagen de lo que tú debes de hacer, pero el discernimiento es la forma de yo llevar a cabo lo que yo vi. Entonces, de la única forma que yo puedo mantener una vida espiritual es, número uno, estando conectada al Señor, y esa conexión me va a traer la visión, y esa visión a través de mi relación con Dios me va a dar el discernimiento para yo poder discernir lo que Dios quiere hacer. Y tenemos un ejemplo bíblico. En la Biblia vemos a un hombre llamado Eliseo. Eliseo había dado una palabra de parte de Dios, había dado una directriz, pero ¿qué pasa? El criado de Eliseo, o el que estaba con Eliseo, que era Giesi, no podía ver lo que Eliseo podía ver. ¿Y qué el Señor tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer este hombre de Dios? Decirle, yo necesito que tú le abras, ábrele el entendimiento, la visión, el discernimiento para que pueda ver, para que pueda discernir. Entonces yo creo que nosotros necesitamos, para poder mantener una vida espiritual activa, estar conectado a Dios, Reinaldo. Cuando tú estás conectado, tú no tienes sorpresas. El que se mantiene conectado a Dios está más informado que el periódico que no ha salido. Interesante. Porque la Biblia dice que nada va a acontecer sin que Dios se lo revele ¿a quién? A sus siervos, los profetas. O sea, cuando tú tienes una vida espiritual activa, cuando algo va a acontecer, tú no te sorprendes porque en el secreto ya Dios te ha dicho. O por lo menos una pincelada. A veces tú dices, yo no sé lo que viene, pero algo viene. Porque yo siento en mi espíritu, o yo estuve orando y yo pude ver, o yo percibí, o hay una señal que Dios le da a todo hombre de Dios cuando algo viene. Pero cuando el hombre de Dios no está en el lugar correcto, no está en el secreto, no se mantiene en esa conexión, no puede discernir lo que viene, lo que va a acontecer. Entonces yo creo que para nosotros poder mantener esa vida espiritual activa, necesitamos obligatoriamente tener esa relación, esa intimidad, esa cercanía con Dios. ¿Y cómo yo puedo tener esa cercanía con Dios? Orando. El que no tiene una vida de oración, el que no tiene una vida de secreto con Dios, no puede mantenerse activo en el mundo espiritual, porque entonces ahí viene la confusión. La gente que no se mantiene en esa vida de oración puede que quizás en un momento perciba o vea algo, pero la oración te alinea al corazón del Padre para entender lo que Dios quiere que se haga o lo que se va a desatar en ese momento. Entonces yo creo que la clave aquí no es ni siquiera ser tan elocuente, aunque es importante y necesario. No es manejar tantos códigos. La clave principal de un hombre de Dios, mantener la vida espiritual activa, es orando. Se nos hace tan difícil entrar en esa dimensión de oración, de hablar con Dios, de estar conectado, no simplemente ponernos de rodillas o articular palabras que se escuchen muy bonitas. Entrar en esa conexión con el Espíritu Santo para tú poder descifrar en el mundo espiritual lo que Dios quiere revelarte y lo próximo que puede acontecer. Yo creo que lo principal que cada hombre de Dios y cada mujer debe de tener para mantener esa vida espiritual activa es orando,
ayunando, entrar al secreto con Dios. Yo siempre digo, la oración no ha pasado de moda. Podemos orar, podemos estudiar, podemos prepararnos en muchas áreas, pero la oración no se puede quedar. Eso no puede salir de nosotros. El ayuno no puede salir de nosotros. Me apenaba mucho, hace un tiempo escuché a alguien decir que Dios lo llevó a escenarios y a lugares que Dios, el Señor le había prometido, y esa persona decía, ya yo no tengo que ayunar, porque yo hice tantos ayunos y ya el Señor me trajo aquí, y ya con el ayuno que hizo Jesús y con todos los ayunos que yo hice, ya este es mi tiempo de yo gozar y vivir la temporada en la cual Dios me colocó. Y yo dije, wow, qué ignorancia. Porque el Dios que te llevó arriba, tú necesitas mantenerte conectado a Él para poder sostenerte arriba. Porque el mismo Dios que nos sube es el mismo que permite cuando nosotros nos desconectamos de Él, que seamos bajados. Entonces yo creo que el punto principal de todo esto, cómo yo conozco a Dios, cómo yo entro al mundo espiritual, y no solamente entrar, porque los agoreros, los adivinos, los brujos, la gente que no sirve al Señor, entra al mundo espiritual también. O sea, como yo como creyente, como cristiana, yo entro al mundo espiritual y no solo entro, sino permanezco en él para entender lo que Dios quiere hacer en diferentes tiempos y momentos. Es yo mantener una vida conectada al Espíritu de Dios a través de la oración. Y no una oración per se, sino entrar en el espíritu de oración. Porque una cosa es orar para cumplir con una liturgia religiosa y otra cosa es orar conforme a la voluntad de Dios. Llega un momento que tú entras en el espíritu en oración de manera tan profunda que tú oras por cosas que tú desconoces. No sé si te ha pasado. Claro. Tú llegas a una montaña, la gente que va al monte, se entra en su cuarto de oración, al lugar donde tú íntimas con el Señor, y tú entras en una dimensión de oración que tú empiezas a orar por gente que tú no conoces. Tú empiezas a pelear batallas espirituales, el Espíritu te activa en otras lenguas, a orar por cosas y a romper cosas que tú después dices, pero no entiendo lo que pasó. O sea, yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo no solamente a orar de manera per se, sino a entrar en el espíritu de oración, para descodificar en el mundo espiritual aquellas cosas que a simple vista nosotros no podemos ver. Wow. Yo creo en eso. Tremendo, tremendo. Interesante, wow. Esta palabra, la cual, o este mensaje, la cual ha soltado Patricia, conociendo el mundo espiritual, porque Patricia, el mundo espiritual es tan amplio que no terminaríamos hoy de descifrar. De verdad que es de gran bendición esa audiencia que está ahí. Déjenos sus comentarios. Patricia, tus palabras finales a esa audiencia que te está viendo ahora mismo. Bueno, mis palabras finales para todo aquel que nos escucha en este momento es que recuerde que el enemigo tiene poder, es verdad, pero su poder es limitado. No se aterrorice ante un enemigo derrotado, usted teniendo un Dios tan poderoso. Entre al mundo espiritual, no tenga miedo, porque hay muchos evangélicos que a esta altura de juego tienen miedo de entrar y dicen, yo voy a la iglesia, yo levanto mis manos en los servicios, oro al Señor, pero tienen como ese miedo de entrar más profundo, de ir más profundo. No, entre profundo con el Señor, váyase a aguas profundas, que si le da por los tobillos, siga nadando hasta que se rebose, porque quien entra al mundo espiritual entiende más la realidad física. Cuando tú entras al mundo espiritual, tú entiendes las cosas que pasan, tú entiendes por qué la gente hace esto, hace aquello, porque el lenguaje del cielo se revela y se manifiesta en la intimidad cuando tú decides entrar al mundo espiritual. Y voy a decir las palabras finales que dijo Jesús cuando hablaba acerca de la oración, porque de la única forma que podemos entrar en él y entender algunas cosas que pasan es entrando en oración. Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Porque a la gente le gusta ahora exhibirse mucho en público, Reinaldo.
pero tú no vas a entender las cosas del mundo espiritual, no vas a conocer a Dios en medio de un concierto, simplemente no vas a conocer cómo opera el mundo espiritual cuando tú estás en una multitud. Cierra tu puerta, habla con Dios, dile, como le dije yo al Señor en ese momento, si tú eres real, si tú eres el Dios de los predicadores, si tú eres el Dios de la iglesia donde yo asisto, si tú eres el Dios que le habla a mis pastores, yo quiero tener una experiencia contigo. Hay gente que nos va a escuchar que todavía no ha tenido experiencia en el mundo espiritual y tú no eres la excepción. El mundo espiritual está abierto para todos, pero tú que has tenido encuentros y visitas del mundo espiritual y te sientes amedrentado o tienes miedo, entra, porque el poder de Dios va a ser evidente en tu vida y lo que hoy para ti es un terror, mañana se convertirá en un escenario de batalla para tú ver la mano de Dios obrando a tu favor. Gracias de verdad a Patricia por estar con nosotros en este tiempo maravilloso. Le agradecemos mucho a Patricia de nosotros también. Amén. A esa magna audiencia, gracias, conociendo el mundo espiritual. Recuerde, suscríbase y déjenos sus comentarios. Bendiciones. Amén.